Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa resumida. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un fenómeno más y el más importante de Europa del siglo XVIII y uno de los sucesos históricos más trascendentales de la historia de la humanidad, puesto que cuando sucedió al suceder la Revolución Francesa, sucedieron distintas eh, revoluciones en distintas partes del mundo, al todos darse cuenta de que sí era posible hacerle frente a los líderes y hacer un cambio. Bueno, las causas de la Revolución Francesa. Primero tenemos que hablar del antiguo régimen. El antiguo régimen estaba conformado por nobles, el clero y el tercer estado, el cual era formado por la burguesía y los campesinos. Estos ya sentían de que debían tener un acceso a cargos administrativos de importancia, al igual que los campesinos, se oponían a los privilegios fiscales que gozaban el clero y la nobleza, como la exención de pago de impuestos, es decir, que no pagaban impuestos. La causa de la Revolución Francesa, la influencia de la Ilustración y la literatura, ya que éstas empezaban a mostrar un pensamiento liberal que atacaba a todas las estructuras del antiguo régimen y era un soporte intelectual a los revolucionarios franceses. Montesquieu, Rousseau y Voltaire fueron grandes pensadores e ilustradores que usaron sus métodos para básicamente atacar las estructuras del antiguo régimen y dar un soporte del pensamiento liberal. También sucedió la crisis social y política, que básicamente, mientras Francia intentaba mantener el antiguo régimen, el sistema estamental había estado acumulado diferentes fortunas y tierras, lo que hacía que tuvieran un gran territorio que tenían que conquistar y tenían que mantener. Naturalmente, la desigualdad social provocó un aumento de las tensiones sociales, porque, como habíamos dicho anteriormente, la burguesía y los campesinos no estaban muy conformes de que, pues, básicamente los nobles y el clero tuvieran tantas ventajas ante ellos. Además, se había sacudido la crisis de la burguesía, aprovechando la situación de inconformismo generalizado, se aspiraba a imponer un nuevo modelo de sociedad, de economía y de gobierno, pero esto fue impuesto por los jacobinos. ¿Qué eran los jacobinos y los girondinos? Este es un tema del que poco se habla, pero básicamente los jacobinos, quienes eran un grupo de la burguesía, tal como los girondinos, los jacobinos se reunían en un monasterio llamado los jacobinos, y de ahí el nombre de ellos. Ellos básicamente querían destronar al rey, cambiar el sistema, de obtener mayores derechos, mayor igualdad social, reclamaban una constitución, una nueva constitución a Francia. Mientras que los girondinos, si bien también querían un cambio, ellos lo que querían era un sistema parlamentario y que al rey se le quitara un poco la cantidad de poder que tenía, porque el rey básicamente tenía un gran poder y lo que dijera él era la decisión final. Entonces lo que ellos proponían era que el rey le bajaran un poco a ese poder que tenía y crear un sistema de gobierno parlamentario. Los girondinos se reunieron con los de la Asamblea de Francia y tomaron la decisión y empezaron a hacer pequeños cambios. Entonces, bien por los girondinos, pero los jacobinos, sin estar conformes con los cambios, junto a los sans-culottes, se reunieron y de ahí empezó la Revolución Francesa con ellos dos atacando. Ahora vamos a hablar de un suceso poco conocido, la Jornada de las Tejas. Esta Jornada de las Tejas sucedió un 7 de junio de 1788. Esta jornada tuvo lugar en la ciudad francesa de Grenoble. Fue uno de los primeros disturbios que precedieron la Revolución Francesa, es decir, que aún no sucedía. Este suceso recibe este nombre debido al lanzamiento de tejas contra los soldados durante el disturbio, tal como se ve en la imagen de acá. Aquí ya se podían empezar a ver de que había un inconformismo y de que iba a suceder algo en un tiempo bastante corto. Ante esto, se crearon los Estados Generales en 1789, específicamente en mayo. Entonces, el monarca Luis XVI convocó una reunión de los Estados Generales para acordar medidas que pusieran fin a esta crisis. Encuentro que significó la primera fase de la Revolución Francesa.
Los hechos se narrarán a continuación. Tradicionalmente los representantes de los tres estados, el noble, el clero y el estado llano, sesionaban aparte y emitían un voto. Esta situación puso en desventaja al tercer estado, pues las decisiones que tomaban beneficiaban a los privilegiados y no a ellos. De modo que el tercer estado exigió que todos los diputados se reunieran en una sola cámara y votaran individualmente, petición que fue denegada. Ya después, el 17 de junio de 1789, los diputados del tercer estado, ante la negativa de los privilegiados de unirse a su propuesta, decidieron crear la Asamblea Nacional del Pueblo, y allí ellos tomarían sus propias decisiones, decisiones que no tendrían nada que ver con el clero ni con los nobles, pero que los afectarían a estos. Vamos a hablar ahora de un suceso que pasó a la par, que fue la toma de la Bastilla, un suceso bastante popular. Sucedió el 14 de julio de 1789. Este suceso, el 14 de junio, este suceso fue muy importante, pues la Bastilla era un puesto en donde era una cárcel, pero también se usaba como lugar para poner y guardar mercancías. El 14 de julio, el pueblo francés tomó la Bastilla y dio un gran golpe de Estado, ya que este era el símbolo del despotismo real, y su toma dio comienzo a la Revolución Francesa oficialmente. La toma de la Bastilla fue un suceso que paralizó todo, y es como similar a lo que pasó con las Torres Gemelas, pues algo así era la Bastilla para los franceses, era un símbolo, y fue cuando esta fue tomada, fue algo importante. Y aquí sucedería algo importante, ya que al tomar esto, que era la Bastilla, que era usada como cárcel, tomaban al jefe de la cárcel como un fraude y lo mataron, le cortaron la cabeza y la pusieron en un palo, y esta la pusieron en las calles de Francia. Esto sería muy popular durante los disturbios de la Revolución Francesa. Luego de esto, se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que el 19 de junio de 1789, presionados por los nobles, ordenaron cerrar el salón donde se sesionaba el tercer estado y pusieron guardias para impedir el acceso. El 20 de junio, obviamente esto fue antes de la toma de la Bastilla, pero esto iba a ser importante para la toma esta. Allí, los miembros de la asamblea se trasladaron al edificio en donde se solía practicar el juego de la pelota. Allí hicieron el juramento del juego de la pelota, comprometiéndose a no disolverse, a no separarse, a que no se terminara el grupo, hasta tener una nueva constitución a Francia, que fue lo que finalmente terminaron haciendo. Y aquí pasamos a la Asamblea Nacional Legislativa. Aquí ya tenemos un periodo de tiempo un poco menos conocido, pero igualmente popular e importante, que debemos hablar